Así que canta hoy con nosotros y decir que necesitamos de Él cada día en nuestras vidas. Así que levanta tu voz con nosotros y cantemos. Yo andaba buscando algo para llenar mi corazón, y recuerdo el momento cuando al que yo buscaba me encontró. No puedo entender, no logro comprender cómo tu amor me transformó. Ahora que te encontré, nunca te dejaré. Jesús, tú eres la razón. No necesito algo más, solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más, solo tu amor, solo tu amor. Na, 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 na. Dios, yo te necesito. Eres como el aire para mí. Nunca voy a alejarme. Yo sin ti ya no sé lo que es vivir. No puedo entender, no logro comprender cómo tu amor me transformó. Ahora que te encontré, nunca te dejaré. Jesús, tú eres la razón. No necesito algo más, solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más, solo tu amor, solo tu amor. Na, 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 na. Hoy declaramos y vamos a decir que no queremos nada si no es el amor de nuestro Dios. Y decimos, ok, con nosotros levanta tu voz y digamos, no quiero nada, nada más que tu amor. No quiero nada, nada más que tu amor. No necesito algo más, solo tu amor, solo tu amor. No hay nada que quiera más, solo tu amor, solo tu amor. Na, 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 na. Solo tu amor, solo tu amor. Solo el amor de nuestro Dios, porque el amor de nuestro Dios no falla, y hoy lo vamos a declarar en este día. Así que levanta tu voz con nosotros en este tiempo y celebremos todos juntos. Ah, 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 ah. Más alto que los montes frente a mí, más fuerte que la muerte y su poder, más grande que la prueba y la aflicción. Tu amor es fiel, tu amor es fiel. Tu amor nunca falla, no se retira, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, no se retira, Él nunca me dejará. Tu amor
nunca me dejará. Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará. Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará. Tu amor. Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará. Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará. Tu amor nunca falla, no se rendirá y nunca me dejará. Tu amor, tu amor, tu amor nunca falla, Señor. Y en este tiempo te adoramos, Señor. Te exaltamos a ti, Señor. Ahí donde estás, levanta tu voz con nosotros y adoremos al Señor. Y decimos, no prosperará. No prosperará el arma forjada. La oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Dilo nuevamente. Mi Dios no fallará. Declaramos, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Decimos, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien.
es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Muy buen domingo, familia MFI. Estamos aquí para tener un día de celebración y darle lo mejor a nuestro Dios. Así que queremos aprovechar para poder mandar nuestros saludos a la iglesia que está en Barcelona, Madrid, la linda gente de París, y lo mismo para la iglesia que está en Argentina y Chile. La verdad que nos alegramos muchísimo de poder pasar este buen tiempo. Espero que hayan tenido una linda Nochebuena y estémonos preparándonos para este nuevo año que ya llega, al cual le vamos a dar con todo. Así que estamos ya calentando motores para poder comenzar un año con fuerza, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a ir compartiendo un poco. Estamos ya cerrando la serie, preparándonos para una nueva temporada. Pudimos ver en un primer momento acerca de lo importante que era para poder avanzar, salir del estancamiento. También pudimos ver acerca de lo importante que es el servicio. No podemos pasar a otro nivel si no somos personas involucradas en el servicio. Así que en este día vamos a hablar de un tema que tiene que ver, o que es muy importante para poder alcanzar todos aquellos proyectos, metas que tenemos trazado para el próximo año. Y el título es Trabajando en equipo, ¿no? Qué importante es saber que uno solo no puede hacer las cosas, que siempre vamos a necesitar a algunas personas a nuestro lado. ¿Para qué? Para poder lograr, para poder alcanzar y para poder potenciar todo aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Así que no hemos sido creados para andar solos, sino para poder desarrollarnos, ¿no?, de una manera conjunta. Y qué mejor cuando tenemos una dirección de Dios, cuando tenemos, digamos, un sustento en la palabra que nos fortalece y nos da también la dirección para cómo trabajar de la mejor manera, ¿no?, haciendo un trabajo en equipo. Bien, entonces queremos tratar, o quiero tratar en este tiempo, la manera, ¿no?, cómo poder trabajar adecuadamente, y para poder ver también cuáles son unas faltantes en un equipo, para poder reforzarlas y para que podamos estar fortalecidos. Bien, vamos a orar por un momento. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú a la verdad eres bueno, y pedimos para que sea tu Espíritu Santo el que pueda obrar, el que pueda fluir, el que pueda mostrarnos, que pueda poner las palabras en la boca para llevar un mensaje que fortalezca nuestra vida, que nos prepare para esta nueva temporada, para este nuevo año que viene, porque creemos que lo que viene es mucho mejor, que lo mejor está para llegar a nuestra vida, que lo mejor está para llegar a nuestra iglesia, que lo mejor está por llegar a nuestros países, ¿sí? Así que eso es lo que te pedimos en esta mañana. Guíanos para poder realmente transmitir de la manera como tú desees que llegue tu palabra.
Amén. Muy bien, hablamos la importancia de trabajar en equipo. Cuando nosotros vamos definitivamente viendo, vamos a darnos cuenta que el trabajo en equipo es necesario en todo lugar, en todo momento. La Biblia nos muestra definitivamente a través de todas las escrituras de cómo la gente de Dios trabajó en todo momento unida, cómo trabajó en equipo para llevar adelante ese propósito y esa voluntad de Dios. Así que nosotros también queremos ser obedientes a lo que Dios tiene y quiere de nosotros, y para ello también necesitamos, rodearnos de las mejores personas o de las personas adecuadas e idóneas para que Dios pueda cumplir su propósito y su voluntad, en este caso, en lo que Él tiene para desarrollar en nuestra iglesia, corriendo con la visión que Él ha puesto sobre esta casa. Pero también no solamente necesitamos trabajar en equipo para llevar adelante el propósito de Dios para la casa de Él, ¿no?, la iglesia, sino también necesitamos tener las pautas para desarrollar de la mejor manera nuestra familia, para poder desarrollar de la mejor manera nuestro hogar, nuestro trabajo y también las empresas donde podamos estar llevando adelante, ¿correcto? Entonces vamos a conceptuar un poquito para poder definitivamente, ¿no?, entrar de fondo, ¿no?, o con fuerza a lo que queremos mostrar. Bien, cuando hablamos nosotros de trabajo de equipo, se refiere a un grupo de personas unidas, dice, por un mismo sueño, un mismo propósito, y están trabajando por una misma causa. Un equipo es la extensión de un pensamiento, ¿no? Es la proyección o el ejercicio y plasmar una visión. Entonces, qué importante es saber todo ello, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vemos que cuando definimos equipo, entonces es un grupo de personas trabajando por una causa común, sino por un objetivo, central. Y podemos ver, por ejemplo, quiero referirme a la obra donde estamos trabajando en la misión familiar. Creo que Dios tiene algo grande para ello, ha puesto un sueño, ha puesto una visión en nuestro pastor, que definitivamente él lo lleva adelante o la lleva adelante, pero para ello también necesita ¿de qué? De cada uno de los miembros de esta casa, para que ese sueño de Dios pueda concretarse, para que ese sueño de Dios pueda plasmarse y hacerse realidad. Así que creo que a medida de que vamos a ir compartiendo, tú vas a ir entendiendo, vas a poder ir metiéndote en ese sueño de Dios para poder ser parte de este precioso equipo, para poder realizar, su voluntad, que todas las familias del Perú y del mundo lleguen a conocer de Dios, que el Evangelio se extienda por todo lado, comenzando por nuestra nación. Así que yo creo que a medida que vamos entendiendo de la importancia de trabajar unidos, vamos a poder acelerar y vamos a poder hacerlo en un tiempo mucho más rápido, ¿sí? Yo solo, ¿cuánto me demoraría de repente para poder predicar a nuestra nación? Pero juntos, cuando nos potenciamos, cuando trabajamos unidos, no solamente nosotros, sino nuestras iglesias de provincia y así sucesivamente, entonces vemos que el Evangelio va a crecer, va a avanzar, pero siempre y cuando estemos, unidos. Cuando hablamos de trabajo en equipo, vamos a ver que es algo que está puesto en la palabra, que está implícito en todo momento. Hasta Dios, ha trabajado en equipo. Cuando creó al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces, no estaba solamente hablando Dios Padre, sino estaba hablando acá en plural. Estaba diciendo, hagamos. Estaba conversando con el Espíritu Santo, estaba hablando con el Hijo. ¿Para qué? Para hacer su obra perfecta. Entonces, hasta Dios desarrolla este principio de ¿qué? De poder trabajar en una unidad, de poder trabajar en equipo para hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, vamos viendo también personas como vemos personas como Abraham, que trabajó en equipo, ¿cierto? Si tomamos un ejemplo, un modelo en la Biblia, dice que cuando Lot fue tomado prisionero, dice que él tomó, un grupo de hijos de la casa para ir ¿a qué? Para ir a rescatar
a Lot. Entonces, cuando hablamos de un grupo de hijos de la casa, se está refiriendo a un equipo, ¿cierto? Porque él estaba rodeado de mucha gente, pero no, él seleccionó, digamos, a un grupo apropiado, adecuado, que estaba conectado, ¿con qué? Con su visión, con su sueño de la tierra prometida. Y juntos pudieron liberar ¿a quién? Al sobrino de Abraham. Entonces vamos viendo que hay un trabajo de equipo. Moisés también trabajando en equipo. ¿Con quién? Con Ur, con Aarón, orando ahí en el monte. ¿Para qué? Para que la victoria se dé en el campo donde estaba peleando Josué. Entonces podríamos enumerar muchos pasajes donde se trabaja en equipo. Entonces tenemos que tomar de ese ejemplo, ¿para qué? Para poder desarrollar también la visión de esta casa, pero para ello necesitamos, como decíamos, que trabajar en conjunto, que cada uno pueda aportar ideas, que cada uno pueda desarrollar sus capacidades, sus talentos, porque somos, ¿cómo se llama? Todos nosotros somos diferentes y cada uno va a aportar y va a sumar. ¿Para qué? Para que la visión definitivamente se desarrolle. Eso es lo importante. Entonces, dice que cuando hablábamos que es el trabajar en equipo, dice, es un grupo de personas que están unidos por un mismo sueño. Hay un sueño en esta casa que Dios puso. No, aquí a nuestro apóstol, ¿de qué? De ganar todas las familias del Perú y del mundo, ¿correcto? Entonces, nosotros somos parte de ¿qué? Somos parte de ese sueño, somos parte de ese propósito, estamos trabajando por esa misma causa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vamos detrás de una visión que fue puesta en el corazón de nuestro apóstol. ¿Para qué? Para desarrollarla. Entonces, un equipo, es un colaborador, ¿no? Es un grupo de personas que colabora. ¿Para qué? Para que un propósito, un objetivo se cumpla. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Si estamos puestos en esta casa, si estamos puestos en esta iglesia, ¿es para qué? Para ser colaboradores, para poder correr con ese sueño de Dios. Y este principio también es aplicable ¿a dónde? Es aplicable a tu vida, es aplicable a tu trabajo, es aplicable a tu familia, es aplicable a tu matrimonio, es aplicado en todo, ¿correcto? Entonces, si nosotros tomamos los principios, si tomamos el modelo, entonces vamos a poder mejorar y vamos a poder, digamos, exponenciar todo aquello que hacemos. Entonces, esa es la finalidad. Si hoy día estamos conversando de un trabajo de equipo, ¿es por qué? Porque Dios quiere que todos estemos involucrados. Quiero leer un pasaje de las Escrituras que está en Efesios 4:16. Está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso y le dice: Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Miren, correcto, acá está hablando de la iglesia y le está dando la forma de ¿qué? De un cuerpo. Y cuando habla que el cuerpo encaja perfectamente, quiere decir que todo el cuerpo trabaja en una unidad, todo el cuerpo está trabajando en un equipo, donde cada uno cumple y hace una función. Trabaja perfectamente, dice, ¿no? Y cada parte, al cumplir con su función, dice, ayuda a que las demás se desarrollen. Entonces, eso es importante. Mire, yo le encuentro algo rapidito nomás, ¿cierto? Una cosa es trabajar en grupo, pero otra cosa es trabajar en equipo. Esto lo aprendí hace muchos años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tenía, cuando trabajaba secularmente, entonces tenía un jefe que tenía una buena proyección. Entonces, él nos daba el ejemplo, mira, esta gente no avanza, ¿por qué? Porque trabaja en grupo. Y cuando trabaja en grupo, todo el mundo tiene una idea, cada uno quiere hacer prevalecer su punto de vista, cada uno quiere figurar. Pero para poder llevar adelante un objetivo hay que trabajar ¿qué? En equipo. ¿Por qué? Porque donde hay un propósito central, entonces hacia ese propósito se avanza, hacia ese propósito se trabaja. ¿Cierto? Hay muchas cosas personales, nos decía, que tienes que dejar de lado. ¿Por el bien de qué? Por el bien del propósito principal. Entonces, desde ahí ya se me quedó lo que era un trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, nosotros comenzamos a trabajar, ¿no? Él era el director,
del grupo, no del grupo, sino del equipo, porque él era el jefe, ¿cierto? Pero él sabía lo que quería, él sabía a dónde apuntaba. Entonces, él iba sacando y desarrollando nuestros potenciales con un objetivo de ¿qué? De llevar a cabo todo, digamos, nuestra responsabilidad. Y es de la misma manera como en este tiempo también Dios ha puesto un sueño en la vida de nuestro pastor, Dios le ha puesto una visión y el pastor se rodea de personas adecuadas, propicias. ¿Para qué? Para tomar lo mejor, o no tomar tanto lo mejor, sino para que cada uno pueda aportar de qué, de sus dones, de sus talentos, de sus cualidades, que puedan sumar. ¿Para qué? Para que ese, digamos, ese sueño, para que esa visión pueda ser realizada y concretada. Y si seguimos con el modelo de la Biblia, entonces vemos que Jesús, o el Señor Jesús, también fue una persona que supo, ¿qué cosa? Trabajar en equipo, supo moldear a un grupo de gente. ¿Cuál era el objetivo del Señor Jesús? De que la palabra llegara a todo rincón del mundo. Entonces, él tenía solamente 3 años para desarrollar su ministerio, ¿no? Entonces, él no lo iba a hacer en 3 años, pero preparó a un grupo, ¿cierto? A un grupo de 12, a un grupo de 120, a un grupo de 500, ¿no? Entonces, él preparó. Y es gracias a esa dedicación del trabajo de equipo, es que la palabra ha llegado a nosotros a través de ¿qué? A través de los años. ¿Por qué? Porque él tenía claro el objetivo. El Señor Jesús tenía muy claro el objetivo. Él sabía lo que quería. Así que él sabía, ¿no?, que tenía un propósito, sabía que tenía un encargo del Padre y él se preocupó de preparar personas adecuadas. ¿Para qué? Para que ese mensaje llegase. Y supo prepararlo de tal manera que hasta hoy la palabra de Dios sigue vigente, sigue siendo predicada. ¿Por qué? Porque ha habido en todos los tiempos un trabajo en equipo. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, tú tienes que ser parte del equipo. Tú tienes que ser parte, porque eres parte de este cuerpo. Hay algo importante en tu vida que va a ser útil para que el sueño de Dios se haga ¿qué? Se haga una realidad. Eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando vamos a ir leyendo algo, dice, ¿por qué es importante trabajar en equipo? Dice, es importante trabajar en equipo o es necesario trabajar en equipo porque cuando se trabaja de esta manera se facilita el cumplimiento de los objetivos e incrementa la motivación y la creatividad, ¿cierto? Es por eso, digamos, que debemos trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en equipo se potencian las fuerzas, se potencian las energías, se potencian, ¿qué cosa? Los talentos, ¿cierto? Es mucho más que productivo. Dice, 1 derrota a 1000, 2 derrotan ¿qué? A 10.000. ¿Por qué? Porque es un trabajo en equipo. Ahí tú ves la potencialización. 1 logra 1000, pero sin embargo 2 logran 10.000. Entonces 3 es mucha más potencia. Hay un mayor resultado. No hemos sido llamados o no hemos sido creados para trabajar solos. Tenemos realmente que tener siempre a alguien a nuestro lado. Por ejemplo, en el hogar tienes que tener a la esposa, al esposo, a los hijos. Entonces, hacen un trabajo de equipo. Por la mejor, digamos, así tengas la mejor idea en la vida, ¿cierto? Tengas la mejor proyección de negocio y estás solo, no lo vas a poder concretar. Siempre vas a tener que necesitar, digamos, que personas que te ayuden a concretar tu sueño, tu visión. Tienes que rodearte de ¿qué? De personas capacitadas, especialistas, para que puedas no concretar, para que puedas desarrollar ese deseo, ese sueño que está en tu corazón. Entonces, ¿por qué? Porque así, ¿no? De una manera, Dios lo ha establecido, que necesitamos de otros, ¿para qué? Para salir adelante, ¿no? Entonces, vemos, dice, ¿no? ¿Correcto? Que decíamos que facilita, dice, el cumplimiento de los objetivos en común. Entonces, cuando todos ponemos el hombro, entonces vamos a poder obtener el resultado necesario.
Miren, hay algo que leía de Michael Jordan. Dice, él tiene una expresión muy conocida que dice, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo, con el trabajo en equipo se ganan campeonatos. Mire, estamos hablando de uno de los mejores basquetbolistas de la historia, pero él reconoce que solo podía de repente destacar en un partido, podía ganar un partido, pero los campeonatos no lo iba a ganar él solo. Los campeonatos tenía que ganarlo ¿a través de qué? A través de un equipo. Así que ni Messi solo puede no ganar un campeonato, sino tiene que estar rodeado de gente adecuada, idónea. ¿Para qué? Para poder ganar un campeonato. Entonces es igual, si nosotros queremos desarrollar un sueño, queremos desarrollar una visión, entonces definitivamente necesitamos trabajar en equipo, ¿no? Entonces eso es lo que quiero transmitir en esta mañana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando se trabaja en equipo no se busca el objetivo personal, ¿correcto? Todos trabajan por un objetivo común. Y en esta visión, ¿cuál es el objetivo común? Ganar todas las familias del Perú y del mundo para Cristo. ¿Cómo? Mediante la predicación de la palabra. Así que todos tenemos que involucrarnos en la predicación de la palabra, todos tenemos que correr con este sueño. ¿Para qué? Para que Dios pueda realmente estar complacido de todo lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Mire, a mí me gusta una parte, siempre me ha gustado esta parte, digamos, cuando se habla de los valientes de David. Hemos escuchado de los valientes de David. Era un grupo de personas que destacaron, un grupo de personas que definitivamente sobresalió, pero no siempre fueron valientes. Ellos realmente tuvieron, o mejor dicho, su vida tuvo que ser tratada. Su vida tuvo que ser procesada. Ellos tuvieron que dejar muchas cosas personales para involucrarse con David, para tener un objetivo y en algún momento asumir el reinado de Israel. Pero eso le llevó un tiempo. Yo le voy a leer acá en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2, ¿qué dice? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo lo que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo, dice, 400 hombres. ¿Qué es lo que estoy hablando de esta historia? Ustedes saben que Saúl tenía envidia ¿de qué? De David, porque sabía que Dios lo había ungido como un elegido, que iba a ser el futuro rey de Israel. Y es por esta causa que Saúl quería matar a David. Él quería matarlo. Entonces David tiene que comenzar a huir. Y dice que en esa huida se va, dice, ¿a dónde? Se va, dice, a la cueva de Adulán. Y dice que allí él estaba escondido con un grupo muy pequeño de personas, ¿cierto? Un grupo muy allegado a él. Pero allí comenzó a llegar, ¿qué? Comenzaron a llegar muchas personas. Pero lo que me llama la atención, que en este grupo de personas, dice, ¿cuál era su característica? Dice, ¿no? Primero dice que se fue con sus hermanos, dice, y con toda la casa de su padre. Dice, estamos hablando que él huyó con su familia. Dice, cuando lo supieron, ¿quién lo supieron? Las otras personas vinieron allí y se juntaron, dice, con él. ¿Quiénes se juntaron con él? Dice, todos los afligidos. Toda la gente que estaba con deuda, todo lo que estaban, ¿no?, con amargura de espíritu, y dice que fue hecho, ¿qué? Jefe de ellos. Miren, ¿qué tal grupo de personas? ¿Cierto? Era lo desechado, la peor gente que debía, gente que estaba amargada, gente que estaba frustrada. Y dice que David fue hecho jefe de estas personas. Pero David no lo rechazó.
sino que David vio en ellos la oportunidad de cambiar y de transformar cada una de sus vidas, ¿cierto? Él no vio gente con problemas, sino él vio un gran equipo que lo iba a ayudar a gobernar en el momento en que Dios realmente lo pusiera como rey. Entonces, él se dedicó ¿a qué? A formar esa vida, a sanar esos corazones, a sanar la finanza, ¿cierto? A hacerle sanidad interior, ¿no? Y vemos que realmente ese es un trabajo que le llevó, ¿cierto? Le llevó un tiempo. Entonces, para levantar un equipo, ¿cierto? Para levantar un equipo o para conformar un equipo hay que tener ¿qué? Dedicación. No hay que ver el producto como está, sino que hay que visualizarlo de una manera ¿qué? De una manera terminada. Porque si David definitivamente hubiera visto lo que estaba frente a sus ojos, él se hubiera, digamos, desanimado. Él ni siquiera los hubiera considerado, pero él vio más allá de sus ojos, él vio el potencial que había en cada uno de ellos, entonces él les dedicó, dijo, de aquí sacaré unos grandes hombres, ¿sí? Así que él se dedicó ¿a qué? A cuidar su vida, a tratar su vida, a formar su vida, digamos, a darle la consejería, a darle la sanidad interior. Y vemos más adelante, que no lo voy a leer, que está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, ahí recién habla ¿de qué? De los valientes de David. Había pasado unos años, esa gente había sido procesada, esa gente se había identificado con David, sabía, ¿cómo se llama? Había tomado de la visión de David, había hecho suyo el sueño de David y ellos comenzaron a trabajar juntos, ¿sí? Y vemos que esa gente, después de ser la lacra, después de ser desechada, se volvieron gente intrépida, gente valiente. ¿Por qué? Porque David pudo ver el potencial en cada uno de ellos. Él supo poner a cada persona en un lugar específico. Vemos que ahí lo puso a uno como jefe de los 30, a otro lo puso en otra posición. ¿Por qué? Porque él iba viendo sus capacidades, sus talentos. Él iba poniendo las piezas en el lugar propicio y adecuado. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros trabajamos, en su gran mayoría los líderes trabajan con un grupo de discípulos al cual tienen que realmente formar. ¿Para qué? Para hacer de ese grupo de casa, hacer un gran equipo. Para poder moldearlo, para poder sanar sus corazones, para poder tratar su área financiera, para poder tratar sus áreas emocionales, sentimentales. ¿Para qué? Para hacerlos sanos, para que puedan hacer la obra de la mejor manera. Entonces vemos aquí que la dedicación de David le dio ¿qué? Su fruto. Levantó, dice, un grupo, no 400, un grupo mucho más reducido, que fueron gente que se dieron con todo a él. Entonces, yo creo que también aquí podemos encontrar una orientación, podemos encontrar realmente un modelo de lo que Dios espera que nosotros hagamos. ¿Con qué? Con aquellas personas que Él ha puesto a nuestro lado, que podamos potenciarlos, que podamos, digamos, ayudarlos, que podamos realmente darle las herramientas propicias y adecuadas para que puedan desarrollarse. Eso es importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le digo una cosa, cuando tú lideras, no solamente estás hablando en función de la obra de Dios, es verdad, eso es lo primero, pero también nos preocupamos, ¿por qué? Por la familia, nos preocupamos por su ¿qué? Por su economía, ¿no? Por su estado personal. ¿Por qué? Porque eso es importante. Somos personas, somos integrales, ¿cierto? No solamente predicamos la palabra, sino que vivimos en un lugar, nos desenvolvemos en otro y debemos ser en todo lugar, ¿no? Mejor dicho, proyectar la mejor imagen de nuestra vida. Entonces, ¿por qué? Porque el líder es el llamado a formar carácter. ¿En quién? En los discípulos. Entonces, ¿por qué? Porque una persona con carácter va a ser una persona que va a poder trabajar y encajar en cualquier equipo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no va a ser una persona que busca lo suyo, que busca lo propio, que busca realmente figurar, ¿cierto? Querer eclipsar o opacar a otro. No, está trabajando por un ¿qué? Por un bien común, ¿cierto? Por una visión, por un sueño.
Y ahí es ahí donde uno puede dar lo mejor de sí. Y es por eso que después estos hombres que eran amargados, que estaban endeudados, gente que estaba con corazones afligidos, pasaron a ser ¿qué? Pasaron a ser llamados los valientes de David. Y ocuparon lugares de gran responsabilidad, fueron jefes de centenas, de millares, fueron administradores, fueron gente que lo ayudó en su momento a gobernar un gran reino. Entonces también creo que nosotros estamos llamados ¿a qué? A poder realmente dedicar nuestra vida, ¿no? con los discípulos y llevarlos a formar parte de la familia, pero no solamente parte de la familia, sino lograr un buen equipo en el cual todos podamos realmente trabajar por ese bien común que es la extensión del reino de los cielos. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios por ello? ¿Sí? Entonces, no, tú no puedes ser llanero solitario, tú no puedes hacer las cosas solo. Tú tienes que trabajar, ¿no? En medio de un grupo. Y yo creo que no es fácil trabajar en medio de un grupo. ¿Por qué? Porque son personas diferentes, cada uno tiene un punto de vista, cada uno tiene un temperamento, cada uno quiere muchas veces imponer de repente sus ideas. Pero cuando tú llegas a entender que es un trabajo de equipo, si tú sabes que hay una idea mejor que la tuya, entonces tú vas a menguar. ¿Para qué? Para que lo mejor se haga, ¿cierto? No vas a querer definitivamente eclipsar a nadie, sino vas a, digamos, dar lo mejor de ti o vas a dejar que lo mejor fluya para que la visión pueda establecerse, la visión pueda fortalecerse. Y es así como debemos trabajar. No buscar, ¿no? el reconocimiento personal, no buscar, digamos, que tratar de destacar o desplazando a otro. Eso no es correcto. Mire, hay mucha gente que se ha ido de acá. ¿Por qué? Porque simplemente nunca encajó con la visión de esta casa. Porque de repente tenían otro sentir, tenían otro sueño, tenían otra visión. Y lo único que hicieron fue estar un tiempo acá y luego se fueron y quizás hasta se llevaron gente. Pero ese no es el punto del que quiero hablar. Lo que quiero hablar es que tienes que entrar en el mismo sentir ¿de qué? Del corazón de Dios. ¿Por qué? Porque en esta casa hay un sueño, en esta casa hay una visión, ¿cierto? Hay un director también, hay que entender, hay un director, ¿cierto? ¿Por qué? Porque para que pueda realmente la visión correr, tiene que haber alguien que dirija, tiene que haber algún líder acá en esta casa. No, el director es ¿quién? Es nuestro apóstol. ¿Por qué? Porque él tiene claro las instrucciones de Dios y él a la vez realmente trabaja para que eso se haga una realidad y va rodeándose de los elementos adecuados, ¿no? Que encajen en el desarrollo ¿de qué? De esta visión. Hablábamos en un primer momento, ¿no? Decíamos que definitivamente, ¿cierto? Que uno, ¿no? Da lo mejor de sí, ¿para qué? Para que esto se concrete, para que esto se haga una realidad. Entonces, pienso que, ¿no? Cada uno debe ir ubicándose, ¿en dónde? En el lugar adecuado. Cuando tú no estás en el lugar adecuado, puedes llegar, ¿qué? A frustrarte. Tú puedes desear muchas cosas, pero si definitivamente no es tu don, no es tu llamado, no tienes la capacidad, entonces definitivamente no lo vas a hacer bien. Y más adelante puedes salir tú afectado. Yo creo que tenemos que tener la sinceridad y la madurez para saber reconocer también para qué he sido llamado. No es cuestión de querer figurar o tener una posición, sino de estar en el lugar que Dios quiere que tú estés. En una oportunidad estaba compartiendo acerca de lo que era algo parecido al trabajo de equipo. Entonces, muchas veces hay una actividad, ¿no? Todo el mundo trabaja, todo el mundo se esfuerza, pero muchas veces el reconocimiento no se lo llevan los que están abajo, solamente la gente visible, la gente que está, digamos, dirigiendo. Entonces, no, son gente que se lleva el reconocimiento, son las personas que salen en la foto, y hay gente que de repente trabajó duro y ni siquiera
se le menciona. Y no es porque no se le quiere mencionar, porque simplemente muchas veces se pasa por alto, no hubo un momento para darle reconocimiento. Pero si tú eres consciente que eres parte de un equipo, eso no te va a afectar, ¿cierto? De que salgas o no salgas en la foto, que se te reconozca o no se te reconozca, no te va a afectar. ¿Por qué? Porque tú sabes para quién estás trabajando. Tú sabes que le estás sirviendo al Señor y es Él el que te va a dar reconocimiento. Yo creo, si te lleva el reconocimiento de la persona, amén, qué bueno, ¿cierto? Pero si por A o por B se te obvió o se pasó, no te sientas mal, ¿cierto? No te vayas a sentir mal. Definitivamente, ¿por qué? Porque Dios conoce tu vida, Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu motivación. Y si tú tienes el reconocimiento de Dios, date, ¿por qué? Por satisfecho. Entonces, muchas veces uno cuando forma parte de un equipo, de repente no es una persona visible, pero es el lugar donde a uno que le ha tocado. ¿Por qué? Porque cada parte del cuerpo tiene una función. Por ejemplo, solamente por mencionar, este es el cuerpo, ¿no? Y yo estoy acá, estoy gesticulando, estoy hablando. Usted solamente ve mi cara, mis manos, a lo mucho, mi dorso, pero de repente no ve mi rodilla. No ve, ¿por qué? Porque está cubierta con un pantalón, pero por el hecho de que no ve mi rodilla no quiere decir que mi cuerpo no está funcionando. Mi cuerpo está funcionando. La rodilla, digamos, está funcionando y me permite, ¿no?, hacer flexiones, me permite mover. Pero por el hecho que no salga en la cámara no va a decir, ay, me siento mal porque no salí. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está simplemente cumpliendo una función. Y eso es importante que lo podamos entender, ¿cierto? Dios nos ha puesto en un cuerpo, Dios nos ha puesto en un lugar y hagámoslo, ¿no? Lo que Dios nos ha encomendado, hagámoslo de la mejor manera. Ahí también quiero hablar de un pensamiento, ¿sí? O una frase que viene, digamos, que está adecuada al tema y no, que tiene que ver, ¿no?, que se menciona a veces en liderazgo, dice, una cadena es tan fuerte como lo es el eslabón más débil. ¿Sí? Usted sabe que una cadena está compuesta ¿de qué? De eslabones. Pero dice que la cadena es tan fuerte como lo es el eslabón débil. Quiere decir que si una cadena se rompe por el lado más débil. Entonces, esa es la máxima fortaleza. Por más que tú quieras jalar un peso, o hacer una fuerza, digamos, si sobrepasa a la capacidad de ese eslabón débil, se va a quebrar. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Que hay áreas, hay partes que tienen que ser fortalecidos. Todos somos eslabones, todos somos importantes, pero todos necesitamos fortalecernos. ¿Por qué? Porque si hay alguna debilidad, por allí se va a quebrar, por ahí no se va a atrasar, por ahí, digamos, se va a demorar. Entonces, tiene que ser el deber o la responsabilidad del líder fortalecer cada uno de los eslabones y sobre todo aquel que es el más débil. ¿Sí? Porque si algo se rompe, se va a romper por ahí, ¿cierto? Pueden haber otros eslabones fuertes, grandes, ¿cierto?, muy, muy fuertes, pero a la hora de jalar, de repente no se va a romper por ese lado, pero se va a romper por el más débil. Entonces hay que fortalecer cada uno de los eslabones y eso lo logramos a través de ¿qué? A través de la formación en el trabajo en equipo, ¿cierto? Para poder realmente llevar adelante un equipo de Dios, un equipo de trabajo para Dios, las personas tienen que ser enseñables. Si la persona no es enseñable, si la persona no es moldeable, entonces va a haber un gran problema. ¿Por qué? Porque se va a desenfocar con mucha facilidad del objetivo principal. Se va a distraer, de repente va a estar caminando y al final se va a ir hacia otro costado. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, conceptos muy propios, de repente tiene argumentos en su mente que no le permiten caminar en la misma dirección que todos caminan. Entonces, yo creo que si tú quieres formar parte de un equipo,
tienes que ser una persona moldeable, no solamente en la iglesia, sino cuando hablamos del equipo de tu hogar, de tu matrimonio, tienes que ser moldeable, tienes que entender que no solamente eres tú, está tu esposa, están tus hijos. ¿Para qué? Para que puedas conversar, puedas llegar a tomar buenas decisiones. Para formar parte también de un buen equipo, ¿cierto? Tienes que tener un corazón que busca y ama a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas a Dios, entonces estás abierto a su voz, a su palabra y vas a poder ser moldeable. La gente que no es moldeable, tarde o temprano se quiebra, tarde o temprano se va, tarde o temprano, digamos, abandona el grupo. ¿Por qué? Porque no ha tenido la capacidad de poder trabajar, digamos, o formar parte de ese equipo, de aportar en ese equipo, ¿cierto? Se va a sentir incómodo. ¿Por qué? Porque no ha habido una capacidad de ser enseñable, de ser moldeado. Entonces, eso es muy importante. Creo que habría mucho más que hablar, pero vamos a tratar de avanzar. El tiempo nos queda corto. Mire, solo quiero brevemente. Dice, cuando tú trabajas en equipo, tienes que estar dispuesto ¿a qué? A morir. Tienes que estar dispuesto a reconocer que hay personas que tienen mucha más capacidad que tú. Y yo solamente quiero hablarlo de una manera breve. Cuando hablamos de la vida de Bernabé y de Pablo, ¿cierto? Cuando tú comienzas a leer el libro de los Hechos, vas a darte cuenta quién era Bernabé. Bernabé era un hombre piadoso, amante de Dios, servidor, un hombre que dio sus bienes a la iglesia, un hombre que fue levantado como profeta, ¿cierto? Un hombre que vio en Pablo capacidad, que vio en Pablo talento, que vio en Pablo potencial, y él lo trajo a trabajar con él. Fue Bernabé quien llevó a Pablo, lo presentó a los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia le tenían miedo a Pablo porque antes había matado a mucha gente, había perseguido a cristianos. Pero sin embargo, Bernabé confió en Pablo. Y no solamente confió en Pablo, sino que lo fue preparando. Pero cuando él lo fue preparando, Bernabé se dio cuenta que Pablo era un tremendo potencial. Que Pablo tenía de repente capacidades que él no tenía para predicar la palabra. Si de repente, de repente Bernabé era un profeta, era un hombre piadoso, amante de Dios. Sin embargo, Pablo lo era igual, pero tenía una capacidad, una facilidad para predicar, o su don era el don también de la predicación, ¿no? Entonces era un poquito más completo. Si Bernabé hubiera visto en Pablo una amenaza a su ministerio personal, Bernabé no lo hubiera llevado, ¿cierto? Si él buscaba lo suyo, su crecimiento, posición, entonces no lo hubiera llevado a Pablo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se iba a sentir opacado. Opacado, ¿por qué? Por las expresiones de la gente. Mire, solamente así, de una manera rápida. Dice que en Hechos 14:12 dice, a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era quien dirigía, ¿qué? La palabra. Entonces, ¿quién era Júpiter y quién era Mercurio? Eran dioses griegos. Pero Mercurio era un dios que destacaba. Por eso que cuando veían en el caminar, en el proceso de desarrollo, cuando la gente primero decía Bernabé, Pablo, Bernabé, pero después cambia, Pablo, Bernabé, Pablo, Bernabé. ¿Por qué? Porque Pablo, de alguna manera, Dios lo fue usando porque tenía un propósito mayor. Pero Bernabé nunca se sintió afectado ni atacado, sino que al contrario, le dio el espacio. Al contrario, él sabía que de repente tenía mucho más talentos, pero él lo usó. ¿Por qué? Porque él no buscaba lo suyo. Él buscaba el beneficio común, que era la extensión del reino de los cielos. Y así fue, ¿no? Que él, realmente, gracias a la ayuda de él, es que Pablo puede, ¿no?, formar parte del equipo, comienzan a hacer su viaje misionero. Pero a lo que yo voy, y eso es lo que quiero que sepa, nunca te sientas menos, ¿cierto? De repente tú puedes formar a un líder, formar a un discípulo, y ese discípulo con el tiempo de repente, ¿no?, te sobrepasa. No te sientas mal, ¿cierto? Porque no eres tú. Dice que el que da el crecimiento es Dios.
Entonces no tienes por qué sentirte mal. ¿Por qué? Porque de repente tú tienes una función y el otro discípulo tiene otra función. Pero ambos le están sirviendo ¿qué? Al mismo Dios, y ambos tendrán su propio reconocimiento. Pero cuando entra la envidia, la competencia, es ahí donde ¿qué? Donde se afecta, pues, ¿no? El equipo. Es ahí, ¿no? Donde se resquebraja. Es ahí donde el equipo no puede realmente alcanzar sus objetivos. ¿Por qué? Porque cuando entra lo personal, las cosas comienzan a andar mal, ¿no? Y quiero mencionar de una manera así rápida algunos obstáculos que no permiten el buen desarrollo ¿de qué? De un equipo. ¿Y cuál es? Cuando uno de los líderes o alguna de las personas tiene objetivos propios ajenos a la visión. A la larga, eso trae una división, porque tiene otra visión. Entonces, cuando tú observes en tu equipo que hay gente que tiene su propio pensamiento, tiene su propia visión, entonces tarde o temprano esa persona va a afectar tu grupo, esa persona va a afectar tu equipo, ¿cierto? Entonces tú tienes que tener mucha sabiduría para poder canalizar y de repente no vas a poder utilizarlo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano de repente te va a quebrar el equipo. Entonces dice, cuando una persona tiene una mente cerrada y no está abierto al cambio y no es moldeable, también va a ser un impedimento para que el equipo se fortalezca, ¿no? Lo digo de una manera rápida, ¿no? Usted anote si quiere. Dice cuando hay una persona que tiene una actitud crítica a todo lo que se hace, entonces es una persona que trabaja en contra del equipo. ¿Por qué? Todo lo ve mal, critica, mira, yo lo hubiera hecho mejor, él siempre se equivoca, ¿no? Entonces siempre está resaltando las debilidades, los defectos, pero nunca habla de las cosas buenas que se dan en el equipo o en la iglesia. ¿Qué más? Dice, es una persona que siempre está, digamos, acentuando las faltantes o los defectos ¿de qué? De las personas o de la misma iglesia, porque no somos una iglesia perfecta. Siempre nos podremos equivocar en algo. Pero una gente que no quiere realmente aportar en el equipo siempre resaltará estas cosas. Resaltará las faltantes, los defectos, será un criticón, será una persona cerrada, no moldeable, no enseñable. Y eso tarde o temprano va a afectar, digamos, ¿qué cosa? Tu equipo de trabajo. Así que tienes que tener mucha sabiduría, rogarle mucho a Dios para que puedas levantar y rodearte de personas, digamos, con un corazón moldeable, con personas enseñables, que realmente corran en la misma dirección de la visión de la casa. ¿Sí? Así que vamos a orar, vamos a dejar que el Espíritu Santo siga hablando a sus vidas, orando a sus corazones. Señor, quiero pedirte que puedas poner tú, Señor, en cada uno de nosotros ese deseo de unidad, que podamos correr juntos con el sueño de Dios, con el sueño de la casa, que puedan también, Señor, ellos trabajar en equipo en sus hogares, en su vida, en su trabajo. Ayúdalos, Señor, ayúdalos a tener mucha sabiduría para poder levantar un cuerpo, un equipo con el cual puedan desarrollar ese sueño, esa visión. Así que te oramos, Padre, también para que puedas bendecir a nuestro apóstol, para que se rodee, Señor, de las personas adecuadas, que el equipo siga creciendo, para que, Señor, las metas, para que el propósito esté cada día más cercano, para que mucha gente pueda llegar a conocer de ti. Dios, habla, Señor, habla a la vida de cada uno de mis hermanos. Si de repente hasta este tiempo han sido solamente observadores, han sido personas que no se han comprometido, han visto las cosas desde lejos, hazle entender que forman parte de un cuerpo, que tienen una parte, Señor, en esta casa. Hay una asignación que ellos tienen que desarrollar y tienen que hacer. Háblales tú, Señor, en este tiempo para que todos podamos trabajar de una manera, como leíamos en un primer momento, dice, como un cuerpo perfectamente, Señor, unido, y que cada parte pueda cumplir con su función específica, que podamos ayudar a las demás o a los demás para que desarrollen su vida,
para que el cuerpo crezca, Señor, y esté sano y lleno de amor. Eso es lo que te pedimos, Señor. Trabaja en nuestra vida, trabaja, Señor, en nuestros corazones, para que podamos definitivamente, Señor, trabajar en unidad y en equipo. Así que en el nombre santo de Jesús te damos las gracias y todos podemos decir amén y amén. Bien, queremos también aprovechar para extender una invitación a todas aquellas personas que hoy nos visitan o nos acompañan a través del programa, de este servicio, para decirle que hay un Dios que le ama, que también usted puede formar parte de este cuerpo, de esta familia de Dios. Y si tú le rindes tu vida al Señor, Él no tendrá ningún reparo de recibirte con los brazos abiertos. Y tú puedes dar ese paso el día de hoy haciendo esta oración de entrega. Ahí donde estás puedes repetir conmigo: Padre bendito, gracias te doy porque me das la oportunidad de poder acercarme a ti. Señor, gracias porque en ti definitivamente hay salvación y perdón de pecados. Señor, quiero acercarme hoy y pedirte perdón por haber andado independiente de tu voluntad, pero que hoy me rindo a los pies de Jesús para que Él haga, Señor, y cumpla su propósito en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si usted definitivamente hizo esta oración, yo quiero decirle que Dios ha venido a obrar a tu corazón, ha venido a morar a tu vida y que definitivamente formas ahora parte de la gran familia de Dios. Que Dios te bendiga. Bien, vamos a aprovechar también para poder orar por nuestros diezmos, para poder orar por nuestras ofrendas. Señor, queremos agradecerte a ti en este día que nos das la oportunidad de poder traer delante de tu presencia, traer delante del altar nuestras semillas. Creemos, Dios, que tantas cosas haces tú por nosotros, que lo menos que podemos hacer es ser agradecidos. Así que queremos presentar, Señor, de corazón y con generosidad nuestros diezmos y ofrendas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, usted puede hacer llegar su diezmo, su ofrenda a través de las cuentas de la iglesia, ¿no? Se lo puede pedir a su líder y si no, también saldrá ahí en la parte baja de su pantalla, saldrá el número donde usted puede, ¿no?, depositarlo. Que Dios lo bendiga y que tenga un buen domingo.